Gracias, hermano, los hermanos que dieron la palabra en esta hora, y que Dios les siga bendiciendo, que siga dándoles sabiduría para que puedan seguir predicando la palabra de los judíos. Yo quisiera que fuéramos a Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en Cristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo estaba declarando el evangelio a personas que ya sabían del evangelio. Fíjense bien, cuando el apóstol Pablo estaba declarar es publicar, hablar en público, decirlo a los cuatro vientos de lo que había pasado. El evangelio del Señor, esas personas que estaban ahí ya lo habían recibido, ya lo habían escuchado, pero lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era declararles y volverles a decir para que no se les olvidase lo que era el evangelio, porque si se les olvidaba van a creer en vano. ¿Fíjense bien? Entonces el apóstol Pablo le estaba declarando a una congregación, entera el evangelio, se lo estaba repitiendo. Y si usted se da cuenta, el evangelio, la iglesia debe recibirlo, pero así como recibe el evangelio, también tiene que llevarlo a otras personas. Quiere decir entonces que usted y yo tenemos la responsabilidad de recibir el evangelio y nunca salirnos del evangelio, porque a veces se predica otro evangelio. Entonces lo que quiere el Señor a través del apóstol Pablo, que la iglesia siempre predique el evangelio puro, que siempre prediquemos el evangelio puro y que no le quitemos y que no le pongamos. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Ahora, yo quiero que usted sepa que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, o en otras palabras, es decirle a la gente a través del evangelio que Cristo lo ama. Amén. Entonces, el evangelio ha sido puesto como un medio para cada uno de nosotros. Ese evangelio que predicó el apóstol Pablo y que lo declaró, también tenemos que declararlo nosotros. Y el evangelio fue dado por Dios, fue realizado por su Hijo, fue predicado por los apóstoles por primera vez en Hechos capítulo 2, el evangelio. Así que se paró el apóstol Pedro y empezó a hablar el evangelio por primera vez a todos esos judíos en el día de Pentecostés. Así que nosotros tenemos la obligación, tenemos el mandamiento de predicar el evangelio. Así que el evangelio primeramente fue profetizado. Fíjese bien, el evangelio
profetizado. Primer punto, el Evangelio fue profetizado. ¿Y qué es una profecía? Es algo que esperamos. ¿Es algo que esperamos o es algo que se dice sí y que lo esperamos? Entonces, primeramente, después de la caída del hombre, fíjese bien, después de la caída del hombre, Dios mandó la primera profecía, una profecía mesiánica. Y si hablo de una profecía mesiánica, estoy diciendo que esa profecía mesiánica se refiere al Mesías, se refiere a aquel que fue prometido. El hombre desobedeció a Dios, el hombre no hizo la voluntad de Dios y el hombre pecó y murió. Pero Dios ya tenía preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y luego habla de la profecía de Génesis 3:15. ¿Qué dice? Y pondré entre ti y la simiente suya. Esa le dirá, y tú le dirás en la cabeza. Fíjese bien, esta profecía es la primera profecía que demuestra que el Señor sería 100% humano y no sería un ser angelical, no, sino sería un ser 100% humano, obviamente sin dejar de ser 100% divino. ¿Sí? Y esto me enseña a mí, que esa profecía fue la primera profecía que Dios inmediatamente, después de que el hombre pecó, Dios manda esta profecía. Y la manda. Y usted sabe que iba a ser herido. Y fue herido, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Ahí fue herido. ¿Sí? Y pensó Satanás que ya le había vencido. Mas sin embargo, cuando el Señor resucita, le da un golpe aplastante en la cabeza. Y esa profecía se cumplió. Y se cumplió al pie de la letra. Así que el Evangelio fue profetizado. Otra profecía la encontramos en Génesis 22:18, que sería descendiente de Abraham, y Abraham tuvo 2 hijos. Tuvo un hijo de la sierva, pero ese no sería según la promesa. Después tuvo un hijo de la esposa, y de esa esposa obviamente vendría la promesa. Y la promesa, ¿quién es? Cristo es la promesa. Vendría de esa descendencia. También Génesis 21:12, que sería descendiente de Isaac, y Isaac tuvo 12 hijos. Números 24:17 sería descendiente de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos y tuvo una hija, tuvo 13 hijos. Miqueas 5:12 predijo que vendría de la tribu de Judá. Jeremías 23:15 sería descendiente de David, el más pequeño de los hijos de Isaí. Isaías 7:14 dice que nacería de una joven virgen, ¿sí? Y nació de María, que era virgen, que no había tenido contacto con nadie, y Dios cumplió su profecía. Pero también Isaías 61:1 y 2 dice que el Espíritu de Jehová estaría sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. Y luego encontramos la profecía de Isaías 9:6. Y la profecía de Isaías 9:6, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? Sí,
Sí, que nacerá, se llamará su nombre admirable, príncipe de paz, heredero. Es una profecía que se cumplió porque se llamará era. ¿Sí? Fue todo lo que dice ahí. Esas profecías, y luego encontramos Isaías 53:1, y luego donde encontramos el siervo supliente. El siervo supliente que padeció, que sufrió, que fue a la cruz, ¿sí? Isaías 53 habla de esa profecía. Entonces, el evangelio fue profetizado. Y déjeme decirle algo más. Y hay más de 300 profecías que el Señor cumplió, todas exactamente así. Y no quedó ninguna profecía sin cumplir, porque el Señor vino a cumplirlas. Entonces, fue mucho tiempo para atrás que se habló. Fueron 1500 años, no, 2500 años de la era patriarcal. Y de la era mosaica, 1500 años. 4000 años, fíjese bien, 4000 años pasaron, ¿sí? Desde la primera profecía. Y en el transcurso de 4000 años, Dios habló de diferentes profecías. Y todas esas profecías, por más tiempo que tuvieron, el Señor las cumplió todas. Entonces, el Evangelio fue profetizado. Pero el Evangelio no solamente fue profetizado, sino también el Evangelio fue realizado. Se habló de que el Mesías, mucho del Mesías, como profecía, ¿sí? Pero ahora, después de 4000 años de dar la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, llegó el momento de cumplir esas profecías. Sí, se había hablado de mucho tiempo atrás, pero ahora el Señor viene a cumplir esas profecías. Primeramente, obviamente, cuando nos hablan a nosotros y nos preguntan que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección, y en parte hay razón, pero tenemos que aclarar algo muy importante. El Evangelio, fíjese bien lo que voy a enseñar. El Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección es la esencia del Evangelio. Pero en sí, hermanos, el Evangelio tiene 7 puntos bien importantes. Y quiero así, en una forma muy rápida, hablar del Evangelio. Fíjese bien, el Evangelio, cuando vino a realizarlo, primeramente tuvo que despojarse. Filipenses capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se humilló. ¿Y sabe dónde está la humillación? ¿Dónde, hermano? En que se hizo humano. Ahí está la humillación. Pero fíjese bien la palabra. Se despojó a sí mismo. ¿Sabe de qué se despojó? De todo lo que tenía en el cielo. Siendo rico se hizo pobre. Y se despojó de todo. Y vino a la tierra. Entonces se despojó de aquella gloria que tenía con el Padre. Porque estaba con Él. Y se despojó de todo eso. Y vino a la tierra. Pero no solamente se despojó, también encarnó. Y dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el cuerpo del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, ¿saben qué está diciendo aquí? Que se tuvo que ser carne para poder realizar
el Evangelio. Y luego viene su ministerio. Y su ministerio duró 3 años. Y su ministerio empezó en Capernaum y fue confirmado cuando vino Juan el Bautista. Su ministerio. Porque era necesario que él se bautizara y que se abriera el cielo y que el cielo diera testimonio de que era su hijo para comenzar el ministerio que se le había encomendado. Y este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿A él qué? A él oír. ¿Saben por qué? Porque él vendría a realizar el Evangelio. Y luego tiene su muerte vicaria. La palabra vicario significa sustituto, tomar el lugar de alguien más. Y él tomó tu lugar, tomó mi lugar, y tomó el lugar de todos, y tomó el lugar de toda la humanidad. Entonces, vino y murió en la cruz y derramó su sangre. Pero no solamente murió en la cruz, sino que fue sepultado, ¿sí? Fue sepultado y en la sepultura duró 3 días. Y dice que tuvo parte con los ricos, con Nicodemo y con la otra persona que también pidió el cuerpo. Sí, pidió el cuerpo, José de Arimatea, pidió el cuerpo. Y el que pidió el cuerpo eran personas ricas, eran personas del concilio, pero que estaban escondidas, ¿no? Predicaban, también hablaban de Dios, pero a escondidas. Bueno, tuvo parte con él y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Entonces tuvo una resurrección. Las primeras que se dieron cuenta fueron las mujeres. Y luego apareció más de 500 personas dando pruebas de que había resucitado. Era indudable decir que él no resucitó. No, si él resucitó, porque apareció a más de 500 personas y las personas dieron testimonio de que había resucitado. ¿Se acuerdan cuando apareció a los hombres que iban camino de Maús? Mateo 24. Iban platicando en ambos de todo lo que había pasado y se les aparece. Y no lo conocieron, hasta después se les dio a revelar. Y eso quiere decir entonces que Cristo resucitó. Pero no solamente resucitó, anduvo 40 días en la tierra, confirmando lo que había hecho y preparando a los apóstoles para lo que sigue. Y lo que seguía era el establecimiento de la iglesia. Era lo que seguía. Entonces, estando con ellos, dice que empezó a alzarse. Hechos capítulo 1, 11 en adelante. Empezó a alzarse, empezó a levantarse. Y se pusieron unos varones con vestiduras blancas y dijeron: ¿qué están viendo al cielo? A este mismo Jesús, que ustedes ven ir al cielo, así vendrá por segunda vez y lo estamos esperando. Amén. Lo estamos esperando. Lo que yo quiero decirles que el Evangelio se compone de un despojo, se compone de que Él encarnó, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo significa palabra, así es, y habitó entre nosotros. Y luego tuvo un ministerio, tuvo una muerte vicaria, tuvo una sepultura, tuvo una resurrección y tuvo una ascensión al cielo. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Evangelio que se anunció por 4,000 años, el Señor vino a cumplir.
Y eso en sí es todo el Evangelio. Pero la esencia del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Ahora sí, el Evangelio de Dios predicado. Ahora sí, lo que los profetas hicieron, lo que Cristo realizó, ahora hay que predicarlo. Ahora hay que decirle a la gente que el Señor hizo todo esto. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Él murió en la cruz, derramó su sangre, pero hay que decirle a la gente y hay que proclamarle a la gente. ¿Y sabe qué hizo Pedro? En Hechos capítulo 2 fue lo primero que hizo. Se levantó con toda aquella gente. Fue Pedro el que negó al Señor. Fue Pedro el que lo negó. Pero ahora Pedro se levanta y empieza predicando el Evangelio. Empieza hablando de la gente. Y luego fue el mismo Pedro en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Fue el mismo Pedro que también predicó a los gentiles para que se cumpliese la profecía de Joel capítulo 2, verso 26, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y se acabó de cumplir la profecía que se había dicho cuando Pedro predicó a los gentiles. Entonces el Evangelio fue predicado a los judíos primeramente y después fue predicado a los gentiles y se sigue predicando el Evangelio. Pero el Evangelio que se predicó también fue un Evangelio accionado. Y quiero decirle algo, como un Evangelio accionado. Cuando se predica el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, nosotros no vamos a convencer a las personas. Nosotros no vamos a cambiar a las personas. Lo que vamos a hacer nosotros, hermanos, es predicar el Evangelio. No deje de hacerlo. No deje de predicar el Evangelio. Pero deje el Evangelio ahí en su corazón para que el Evangelio haga su función en las personas. Entonces, cuando el etíope, cuando Felipe le predicó al etíope, él venía desde atrás, venía desde los profetas y no entendía el mensaje. Pero fíjese bien lo que dice la palabra. Comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio. ¿Y saben por qué se tomó de esa escritura? Porque ahí en Génesis y en Isaías, y él iba leyendo el profeta Isaías, y comenzando de esa escritura, le anunció el Evangelio. Y fíjese bien, él no lo forzó para nada. Él solamente tuvo que hacerlo, predicar la palabra. Y dijo él solito, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos al agua. Por eso digo, el Evangelio accionado. Usted predique el Evangelio. Usted predique y no trate de convencernos. No haga el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra, convenciendo a las personas. Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar el Evangelio. Entonces, usted predique el Evangelio. Mire bien, fíjese bien. A Pablo también se le predicó el Evangelio. Aquel hombre no quería ir porque tenía miedo, pero tuvo que ir a predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo también fue convertido. ¿Qué quieres que haga? Bueno, entra a la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sabe una cosa? Le predicaron el Evangelio. Entonces, quiero terminar con eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto un evangelio profetizado, un evangelio realizado,
Acción. No. A ver. Predicado y un evangelio accionado. No se apure por accionarlo usted. Y ni haga el intento. Porque si usted hace el intento entonces usted lo está convenciendo, no Dios. Quiero que sepa eso. Entonces, quiero terminar con esto. Si hay personas aquí que necesiten venir al Señor, el Señor ya hizo su parte. Dios lo profetizó por 4,000 años y luego viene el Señor y lo realiza en 3 años. ¿Sí? Bastó 3 años para realizar lo que se había profetizado de él. Y viene y cumple más de 300 profecías. Y lo hace por ti y lo hace por mí. Ahora, ¿has escuchado el evangelio? ¿Has escuchado la palabra? Deja que Dios haga su trabajo contigo. ¿Sabes una cosa? El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, fíjese bien, Dios ya hizo su parte, Cristo ya hizo su parte. Ahora solamente toca puertas, porque ahora te va a regalar la salvación. ¿Hay alguien en esta hora que haya entendido la palabra, que haya entendido el mensaje? Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación y vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo. Vamos a pedirle al hermano Pablo. Le estaba predicando a un hombre y el hombre me dijo: déjeme que me quite las malas palabras, déjeme que me quite esto, déjeme que me quite el otro, y cuando ya me quite todo voy a ir con el Señor. Entonces, ¿para qué quieres dar esto? Si tú te puedes quitar todo, ¿no? Dios no quiere que te quites nada, porque aunque tú intentes, el pecado está en ti. No, lo que Dios quiere es que vengas como estás, que vengas a Él como tú estás. Lo que tú tengas, que tú vengas a Él y que tú entregues tu vida a Él. No quieras hacer el trabajo de Dios, no quieras hacer el trabajo de Cristo. Él viene a limpiar tus pecados, estés como estés, vivas como vivas. Él quiere darte una vida nueva. Pero no quieras hacer el trabajo de Él. Él ya hizo el plan de redención. Él ya lo cumplió, hermano. Ya lo hizo por ti, amigo. Ya lo hizo por ti, amigo. Ya lo hizo por ustedes. ¿Sabe qué tienen que hacer? Solamente abrir el corazón. Él está tocando las puertas y ahora sí, tienen 2,000, más de 2,000 años, esperando en la puerta afuera. Eso lo dice en 1 Corintios. ¿Qué dice, hermanos? Si eres circunciso, así te acepto. Si no eres incursiso, así te acepto. Sea como sea, ven a mí. Ven a mí. ¿Y sabe una cosa? Él quiere limpiar tus pecados. Él quiere cambiar tu vida. Le platicaba a una joven y le decía yo: necesitas bautizarte. Y dice: sí, estaría bueno, hermano. Pero ojalá que no se quede, estaría bueno. Sí, me explico. Ojalá que venga el Señor. Vamos a invitarle, si hay alguien en esa hora. Yo sé que hay. Por eso hago la invitación, hermano. Por eso hago, sí. Entonces, hay personas que necesitan venir a Cristo. Necesitan venir al Señor. ¿Saben para qué? Para que Él les perdone sus pecados y le dé una vida nueva. No hay vida nueva. No hay vida nueva si usted no viene a Cristo, se humilla ante Él y es bautizado. No hay vida nueva. Pero sí hay vida nueva cuando usted le abre su corazón, se humilla ante Él y viene a ser bautizado. Y una vez que le da la vida nueva, hay que cuidarlo, porque el Señor quiere salvar. Así que vamos a entonar las últimas pruebas. Tercera y cuarta, y vamos a invitarle. Dios le bendiga. Tercera.
Dale